Hola, buenas tardes, buenas noches. Para los que están en casita, pues hoy es un miércoles de victoria y pues vamos a empezar con la enseñanza de esta tarde. Esperamos en Dios que sea de gran bendición para tu vida y pues es una enseñanza para todos nosotros, no solamente para uno, sino para todos. Creo que Dios está hablando a nuestros corazones y hemos estado en una secuencia de estudios domingos y miércoles y en esta ocasión nos está tocando hablar el tema de Jesús estableció los requisitos de los dirigentes de la iglesia, los líderes dignos de ser seguidos. Es muy importante, pero antes de comenzar el tema, ¿por qué no oramos y pedimos a Dios que este tema sea de gran bendición para tu vida? Padre Celestial, en el nombre de Jesús, pedimos, Señor, que tu presencia esté en este lugar y nos enseñes a través de estas palabras, Señor, que uses mi vida y que mis hermanos puedan ser bendecidos, edificados, Señor, y nos ayudes a comprender, a entender por qué tú dejaste cada uno de estos requisitos, Padre. Ya sabemos, Señor, que no solamente se trata para pastores o líderes, sino también para la congregación, Padre, porque cada uno de nosotros podemos ser líderes en nuestros hogares, en nuestras familias, en el lugar de trabajo o en donde nos movamos, Señor, predicando tu palabra, Señor, porque todos y cada uno de nosotros tenemos ese llamado. Te pedimos, Señor, que tú nos sigas edificando y nos sigas usando en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a empezar. Jesús estableció los requisitos y para ello dejó 4 puntos importantes. Puede haber más, pero en esta ocasión vamos a hablar de 4 puntos específicos. El primero es Jesús establece los requisitos para los pastores, dirigentes o líderes. El segundo es Satanás tienta a los dirigentes. El tercero, reconocen el derecho de Dios sobre las ovejas. Y el cuarto punto es Dios nombra pastores bajo pastores o líderes bajo líderes. Aquí Dios nos está hablando de una manera específica y vamos a empezar con el primer punto. Jesús establece los requisitos para los pastores. Dios nos advierte que como ovejas de Él tenemos que aprender a discernir entre los buenos y malos pastores, entre los buenos y malos líderes o dirigentes que están al frente de cada uno de nosotros. Por eso Jesús dice en Juan capítulo 10, versículo 12 y 13 lo siguiente. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Podemos observar 2 tipos de pastores o líderes en este pasaje. El buen pastor o el buen líder y el mal pastor, dirigente o líder. Y cada uno con características muy especiales. Vamos a empezar con las características del buen pastor. Un buen pastor cuida de sus ovejas, pone su vida para protección y cuidado de ellas, no importando las circunstancias adversas que tenga que enfrentar. Busca el alimento correcto para sus ovejitas. No busca ganancias personales. Un buen pastor siempre va a estar al pendiente de ellas, de lo que necesitan, igual que un dirigente. Un dirigente tiene que estar alertas de cuáles son las peticiones de sus agremiados, cuáles son las necesidades que ellos tienen. Muchas veces vemos que incluso promueven cosas para beneficio. En el caso de un pastor, un líder dentro de una iglesia, es lo mismo. Siempre tienen que estar al frente, tienen que estar pensando, orando, viendo qué alimentos les van a dar para que ellas puedan estar sanas. Pero también vemos las características del mal pastor, dirigente o líder. Y podemos ver
que ellos su única motivación en la mayor parte es el dinero. Siempre buscan el recibir algún beneficio personal, no les importan las ovejas o sus agremiados. A ellas solamente les importa que estén bien ellos, aunque los demás no lo estén. Si comen o no comen las ovejas, si están dentro del redil seguras, si está bien ese redil donde están guardadas, que no haya huecos, que no haya rupturas dentro de ese lugar donde son protegidas las ovejas, ya que si hay un hueco, una madera mal puesta o algo ahí, puede entrar un animal devorador y puede destrozar el rebaño. En este caso, a esos hombres no les importan realmente las ovejas. Solo buscan el sacar algún provecho de ellas y toman la actitud de un asalariado. Solamente están viendo la cuestión monetaria. A ellos eso es lo único que les importa, pero no les preocupa a otro. Si viene algún lobo, si viene alguna otra persona a destruir, a sembrar cizaña, a dividir, no les importa a ellos, únicamente que estén bien ellos y sus familias. Pero vemos estas dos características que son tan importantes dentro de la iglesia también estar checando, viendo. Por lo cual debemos orar nosotros como ovejas, como miembros de una congregación o en un trabajo también. Nuestra obligación es orar, estar alertas, escudriñando las escrituras y conforme a ellas analizar cada una de las enseñanzas o de las acciones que ellos tienen para con nosotros, para no ser engañados y salir lastimadas. La palabra de Dios dice que debemos orar por los líderes, por los pastores, por los reyes. Eso lo dice en Primera de Timoteo capítulo 2, versículos del 1 al 2. Dios nos insta y nos dice lo que tenemos que hacer. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Dios quiere que estemos intercediendo, ¿sí? Para que nuestros líderes sean protegidos, para que nuestros líderes sean llenos de Él y puedan enseñarnos y llevarnos por el buen camino, dándonos buena enseñanza y que ellos no se pierdan en el camino. No olvidemos que también son hombres, que también están en la misma condición a veces que nosotros, tienen problemas, tienen dificultades. ¿Por qué? Porque es algo natural de la vida. Mas, sin embargo, nosotros como ovejas es nuestro deber orar por ellos, porque ellos, aparte de sus familias, tienen a cargo una gran congregación o una gran gente que liderar. Entonces tenemos que interceder, tenemos que orar, ya que también ellos están conscientes de estos muchas veces, pero a veces por las circunstancias pueden olvidarlo. Y Satanás es muy astuto. Y esto nos va a llevar al segundo punto, que es Satanás tienta a los dirigentes. Por ello nosotros tenemos que estar orando para que ellos no sean tentados. Hay 4 puntos importantes con los que Satanás ataca principalmente y que en todo buen dirigente debe saber para estar alerta. El primer punto es el dinero. El segundo, la posición. El tercero, poder, que ahí podemos encerrar lo que es el orgullo, la vanidad, la soberbia, la altivez. Y el cuarto punto, que son mujeres u hombres provocando adulterio, fornicación u otros pecados. Ellos son hombres, como les vuelvo a repetir, y Satanás es muy astuto. Y no solamente a ellos va a atacar, sino también a todos los que están en un liderazgo, a todos los que están como dirigentes en por ejemplo, los sindicatos, ¿no? Por así decirlo, hablando en lo secular. Pero dentro de la iglesia nosotros
somos liderados por un pastor. ¿Cuál es nuestra obligación? Orar por nuestro pastor. Orar por nuestros gobernantes y líderes, como ya lo leímos, para que ellos sean guardados de esto. Porque si su corazón se inclina hacia el dinero pervierte, y la palabra de Dios dice que donde está tu tesoro está tu corazón. Una posición, porque muchos se pervierten y ven y transgiversan la verdad de Dios para meterse en cosas políticas muchas veces o en otras cuestiones que son separadas de lo que Dios quiere para su vida. Y esto va a provocar todo lo que ya dijimos del poder que trae el orgullo, la vanidad y la soberbia. Y pues las mujeres y los hombres con los que hacen caer es el talón de Aquiles, no lo debemos olvidar. Entonces debemos orar. En Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 11, Jesús nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Tenemos que llenarnos de la palabra de Dios, tenemos que estar en oración, tenemos que estar buscando su presencia para estar alertas y poder deshacer las obras del maligno. El enemigo va a atacar y cuando ataca no juega. Por eso vienen las divisiones, los malos comentarios, los pleitos, las iras en contra de hermanos contra hermanos, y lo vemos en las familias. Hay familias que llegan hasta matarse entre sí mismos por una rivalidad que se pudo prever a tiempo, pero por desconocimiento de los ataques que Satanás trae a nuestras vidas, somos presa de ello. En una casa también hay liderazgos, está el papá, está la mamá, en la ausencia de ellos están los hermanos mayores, y así sucesivamente. Pero Satanás quiere destruir y va a atacar y va a matar a muchos. Pero de nosotros depende también estar alertas. Y solamente la gracia de Dios evitará que los dirigentes caigan presa de uno o más de estos pecados. Solamente la gracia de Dios nos puede llevar adelante y llevará adelante a nuestros dirigentes, a nuestros pastores, a nuestro presidente. Un pastor dirigente en la palabra de Dios cumple y hace todo lo que Dios le ha mandado. Podemos ver que un verdadero pastor o líder apacienta a sus ovejas, vela por ellas, las lleva a pastos y caminos seguros, les da buen alimento, no tiene tiempo para sí mismos, ni vacaciones, siempre están al pendiente de sus ovejas, no les importa pasar tiempos en vela, en ayuno, de ir un lado a otro con tal de estar al pendiente de sus ovejas. Siempre están prestos a ayudar a sus ovejas. Este es el tipo de pastor o dirigente que debemos nosotros seguir, estar alerta a ellos. Jeremías 3:15 nos dice: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. La inteligencia viene de parte de Dios, su ciencia, para que ellos puedan seguir adelante con nosotros, enseñándonos, motivándonos, sanando nuestras heridas con la palabra de Dios. Todos y cada uno de nosotros debemos seguir a este tipo de dirigentes, de pastores. Ya seas pastor, evangelista, misionero, diácono, maestro de niños, tienes un cargo y estas son las características que un buen líder debe de tener, un buen dirigente. Pero también vemos el dirigente asalariado, que solamente dispersan, crean confusión, división y maltratan a las ovejas o a sus agremiados, abusan de ellos, las hieren y lastiman, no les importa el daño que causen. Esta clase de dirigentes hay que evitar definitivamente. En Isaías capítulo 56, versículo 11 dice:
Y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Esto quiere decir que ellos ven por sí mismos, no les importan los demás. Debemos estar alerta y debemos tener mucho cuidado a qué tipo de líder o pastor estamos siguiendo o escuchando. Un verdadero pastor siempre, siempre va a reconocer el derecho de Dios sobre las ovejas. Y este es el tercer punto que vamos a ver. ¿Sí? Pero antes de proseguir con este punto, me gustaría platicarles un poquito acerca de cómo es la vida de un pastor en Israel, por ejemplo, y en otros lados como es Escocia y Rusia, donde hay ovejitas. Cuando llega el tiempo de llevar a pastar a sus ovejas lejos porque ya no hay pastos verdes en sus comunidades o lugares donde puedan pastar bien, ellos se preparan solamente con 3 cosas para sobrevivir, que es pan, grasa y carne. Ellos únicamente van a tomar de sus rebaños lo que necesitan para subsistir. Mas, sin embargo, ellos se van por meses, pueden ser 4, 5 meses, hasta 1 año lejos de su hogar. Y se van por caminos seguros para llevar a sus ovejitas y van muy despacio porque van cuidándolas. Las ovejas son muy miedosas. Entonces ellos tienen que buscar lugares seguros para ellas y forman rediles provisionales para poder resguardarlas a todas. Aunque tengan que enfrentar luchas en el camino, ellos persisten y siguen adelante cuidando de ellas, cada una. Aunque pueda haber pérdidas en el camino por animales peligrosos que van saliendo y que atacan el rebaño, pero ellos hacen todo lo posible por defenderlas y las llevan a caminos y lugares espaciosos. Y cuando buscan lugares para que ellos tomen agua, esas ovejitas no las llevan a aguas corrientes. Hace un momento mencioné que son animales muy miedosos, entonces si ven mucho movimiento en el agua, ellas no toman. Pero ¿qué hace un pastor? Dice que a veces hace represas o arroyuelos para que las aguas se tranquilicen y esas ovejitas puedan tomar y puedan saciar su sed. Y así pasan lejos de su hogar esos pastores por mucho tiempo. A veces sus esposas están embarazadas y cuando llegan sus niños ni los reconocen y ni quieren ir con ellos por la distancia de tiempo que ya pasó. Pero aún así ellos siguen adelante con sus ovejitas, con su trabajo, cuidándolas. Y eso es un ejemplo de lo que hace un pastor con nosotros en una congregación. ¿Sí? El pastor siempre está al pendiente, no le importan las noches en vela, estando en oración, no le importan las horas de la noche para visitar, no le importa dónde tú estés, ellos van y siempre van a estar prestos para ayudarte. Entonces, esto fue un ejemplo para que veas lo que hace un verdadero pastor. Prosigamos. Un buen pastor, un buen dirigente va a reconocer el derecho de Dios sobre las ovejas. Vamos a leer Salmos capítulo 100, versículo 3, y dice: reconocen que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. También dice en Ezequiel 34, 12, 16, como reconoce su rebaño el pastor, el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil.
y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo las daré aprisco, dice Jehová. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Dios es el pastor de nosotros y Él ha puesto pastores bajo su autoridad, por lo cual un buen dirigente siempre reconocerá el derecho de Dios sobre cada oveja. Reconocerá el derecho de la marca de posesión y la autoridad de Dios y tendrá presente que las ovejas no le pertenecen a ningún pastor ni a ninguna denominación. Solamente le pertenecen a Dios. Por eso es que un buen líder, un buen pastor, siempre va a velar por las ovejas y si ve venir el peligro, va a defenderlas. No las va a dejar ir heridas, sino al contrario, las va a buscar y va a estar al pendiente de ellas hasta que sanen. ¿Sí? Jesús es nuestro buen pastor. El Salmo 23 dice que Él es Jehová nuestro pastor. Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor, es tu pastor, es nuestro pastor. Y dice que nada nos faltará, ¿sí? Entonces, si Él cuida de nosotros, nosotros como ovejas debemos de ser obedientes y estar alertas para saber distinguir entre un bueno y uno malo. Entonces debemos estar alertas. Un mal dirigente siempre va a reclamar para sí mismo las ovejas. Reclama el rebaño y toma el derecho sobre ellas. Realiza su voluntad, impone sus propios deseos antes que los de Dios y no reconoce la marca de Dios sobre el rebaño. Él piensa que las ovejas solamente son de Él y para Él y como Él quiere hacerlas. Abusa de ellas, causa daños en ellas, las hiere. Incluso muchas ovejas caen muertas en el camino y no le importan. Muchas son devoradas por animales feroces y no las defienden. Entonces nosotros debemos estar alertas en esto. Los que reclaman el rebaño como su propiedad o posesión están reclamando una propiedad que no les pertenece, que únicamente le pertenecen a Dios. Esto es ilegal y desleal, ¿sí? Porque únicamente las ovejas le pertenecen a Dios. El que dio su vida fue el gran pastor por nosotros, que es Jesucristo. En Ezequiel 34, 23 al 31 dice, en casita ustedes pueden leer ya todo, voy a leer lo más importante, y dice, levantaría sobre ellas a un pastor, y él les apacentaría. A mi siervo David, él las apacentará, y él les servirá por pastor. Y sabrían que yo Jehová su Dios estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Aquí nos está recalcando que somos del Señor, que únicamente le pertenecemos a Dios y a Él tenemos que escuchar. Por ello nos dejó la palabra más segura para que nosotros nos estemos alimentando de ella y podamos nosotros oír la voz de Dios a través de un buen líder, de un buen pastor, de un buen dirigente, misionero, apóstol, maestro, del que tengamos enfrente, en donde estemos. Nosotros tenemos que aprender a oír la voz de Dios a través de ellos, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Cuando nosotros nos estemos alimentando de la palabra de Dios, cuando nosotros estemos reflexionando en lo que Él está diciendo a través de su escritura, pero también cumpliendo nosotros nuestro deber de orar por esos líderes. En 1 Corintios capítulo 6, 20 dice, porque habíais sido comprados por precio, glorificad
pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestros espíritus, los cuales son de Dios. Nos vuelve a recalcar que somos de Dios. Nuestros espíritus son de Dios. Tenemos la marca de Dios, que es el Espíritu Santo en nuestro espíritu. ¿Sí? Cuando nosotros venimos al conocimiento de la palabra de Dios y entregamos nuestra vida a Jesucristo, Él nos selló con su Espíritu Santo. Ese es el sello de Dios. Entonces le pertenecemos a Dios. El principio es simple. Jesús nos compró y somos de Él. No somos nuestros, somos de Él. En Gálatas 6:17 dice, yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Eso lo dijo Pablo. Yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. En 1 Corintios 9:19 dice, deseaba estar libre de todo para poder ser el siervo de todos. Esto quiere decir que nosotros cuando venimos a Jesucristo, Él nos hizo libres, pero también en su libertad, si somos comprados por gracia, de gracia debemos dar y debemos servir a los demás. Los verdaderos pastores son aquellos líderes que reconocen la marca de posesión de Dios y por ello Dios nombra pastores bajo pastores. Es el último punto que vamos a leer y vamos a ver. Todo pastor debe estar bajo la autoridad delegada por Dios, que es Jesucristo. Dios nombra pastores bajo pastores, pero no somos posesión de tales dirigentes. Le pertenecemos al príncipe de los pastores, que es Cristo. Cristo es el soberano. Cristo es el Rey de Reyes, es el Pastor de pastores, es el Señor de señores. Y todo buen líder debe de reconocer esta autoridad. Debemos ir siempre a la luz de la Escritura para no ser engañados por falsos pastores, profetas, maestros, evangelistas, misioneros, porque en la actualidad vemos cómo han salido por todas partes hombres y mujeres que se dicen que son pastores, que dicen ser profetas, que dicen ser maestros de la palabra de Dios o que son evangelistas, misioneros, etcétera. Pero la verdad son engañadores que se han vestido de ovejas para entrar a las iglesias y engañarles. Por eso debemos estar alertas, escudriñando y velando en la Escritura de día y de noche para no ser engañados por falsos profetas. Jesús mismo lo dijo que en los últimos días entrarían engañadores y aún a los creyentes engañarían. Pero eso es falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque es falta de diligencia nuestra para estar en la Escritura y poder discernir la palabra de Dios. Pero debemos aprender a escuchar a buenos dirigentes, a buenos pastores, maestros. Pero también debemos estar conscientes que dentro de los designios de Dios es que exista una iglesia local. Hay muchos que dicen, yo ya fui a tal iglesia, ya fui a tal congregación, a tal religión, ahora ya no quiero nada, me quedo en casa. La palabra de Dios dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque ahí es donde Dios va a mandar la bendición, va a mandar, el alimento que necesitamos para nuestro crecimiento. Entonces, por eso Dios estableció también dentro de sus designios que haya iglesias locales. Y hay requisito para ello, que como ovejas nos toca cumplir. Dentro de una iglesia, si tú eres miembro de ella, tu obligación como oveja es asistir con fidelidad a los servicios, orar unos por otros, por nuestros líderes, por los que están en un ministerio, por los que están sirviendo dentro y fuera de la iglesia, trabajar, ayudar, apoyar, ser responsables, ofrendar
para que las metas y objetivos de una iglesia se extiendan por todas partes. ¿Cuál es el objetivo principal de una iglesia? Extender el reino de Dios en todas las naciones, a fin de que toda persona venga al conocimiento de la palabra de Dios y ninguno se pierda. Es tu obligación también. En Marcos 16 Dios nos dejó un mandato, no lo dejó nada más para un líder, un pastor, un dirigente, nos lo dijo a todos. ¿Sí? Dice, id y predicad el evangelio de Dios a todas las naciones, a todas las naciones. Es un llamado, es una ordenanza para todos. No es exclusivo de un pastor o de los que están al frente. Es una obligación de todos y que debemos hacerlo, porque si no, ¿qué cuentas le vamos a dar a nuestro buen pastor, que es Jesucristo? Debemos ayunar, pidiendo a Dios su ayuda para que también nuestra carne sea sometida a la voluntad de Dios, porque a veces dentro de nosotros también hay una lucha. Entonces tenemos que someter nuestro propio cuerpo. ¿Para qué? Para que nuestra voluntad sea sometida a la voluntad de Dios. Debemos ser hacedores de la palabra de Dios, que es lo más importante. No se trata de leer por leer las escrituras, no se trata nada más de pasar un buen tiempo en la lectura, se trata de escudriñarla, se trata de ponerla por obra en cada uno de nosotros. En 2 de Timoteo 2, versículos 6 y 7 dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Por lo cual debemos trabajar como parte de la iglesia hasta que Cristo venga. En estos últimos tiempos hemos visto cosas tan difíciles, cosas tan feas que no se habían visto en tiempos atrás. Se veían esporádicamente, pero a últimos años todo se ha venido acelerando. Cristo viene y qué cuenta le vamos a dar como congregantes, como iglesia, como ovejas, de los llamados que Él ya nos dio, de los talentos que nos dio, porque muchas veces vamos y enterramos nuestros talentos, nuestros dones, pero Cristo quiere que tú los utilices para su reino, que tú extiendas el reino de Dios, que tú extiendas la palabra de Dios. Hay mucha gente en necesidad allá afuera y día con día, minuto a minuto, segundo a segundo, miles están muriendo sin Cristo, se están yendo a una eternidad sin Cristo. Y tú y yo, ¿qué estamos haciendo? Como ovejas tenemos que trabajar en la iglesia en que estamos, sometidos, sí, a nuestro pastor principal que es Dios, obedeciendo a nuestro pastor que está en la iglesia, a nuestros dirigentes, conforme a la palabra de Dios. Esto siempre y cuando ellos sean guiados por Dios. Y tú debes de parar bien tu oído espiritual a lo que Dios te está indicando. En 1 de Pedro 5:4 dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, que es Jesucristo, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Este ha sido el tema de esta tarde, de esta noche, pero quisiera que tú y yo analizáramos un poquito cómo hemos estado viviendo. Hemos visto, muchos hemos salido quizás de algunas otras congregaciones, otros se han alejado, pero yo te animo, busca un lugar donde congregarte, donde te enseñen la sana doctrina, donde te enseñen verdaderamente la palabra de Dios. Escudriña las escrituras, ahí viene la verdad, para que puedas escuchar y puedas discernir entre un buen dirigente y un mal dirigente, entre un buen pastor y uno que no es pastor. Hay muchos que se dicen ser pastores y no lo son. Hay muchos que se dicen ser líderes y no lo son. Únicamente están buscando su propio beneficio. Entonces yo te animo a que en esta tarde reflexiones y sigas adelante en la palabra de Dios y sigas orando por tu pastor, sigas orando por tus líderes. Dice la palabra de Dios, como lo leímos hace rato en Corintios, en Timoteo, que dice que Él nos insta a que oremos por todos los que están en eminencia, todos los que tienen
un, eh, una delegación, un delegado de autoridad, ¿sí? Entonces, tenemos que orar por ellos. A los que les han sido delegada autoridad tienen mucha responsabilidad y muchas cargas. Y son hombres como tú y como yo, y tenemos que orar por ellos, para que su corazón sea inclinado a hacer la voluntad de Dios. Como ovejas debemos escuchar la voz de Dios. Había un pastor y había otras personas con él. Y esas personas vieron a las ovejitas que estaban dentro de un redil muy amplio, con mucho campo, y estaban las ovejas ahí pastando. Y varios de ellos llamaban a las ovejas y les decían, hey, shu, 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 ven. Y las llamaban. Y las ovejitas ni siquiera alzaban su carita. Pero cuando escucharon la voz de su pastor, todas alzaron su cabecita y vinieron hacia él, porque conocen a su pastor. Así nosotros tenemos un buen pastor que es Cristo. Tenemos un pastor local que tenemos que orar por ellos y obedecer, ser obedientes y llevar todo a la palabra de Dios. Tienes la palabra segura. Entonces en esta noche yo te invito a que guardes tu corazón, a que guardes tu vida, que la simientes en la palabra de Dios y que tomes tu lugar en Cristo Jesús y ores por tus dirigentes. Si tu pastor no te está enseñando conforme a la palabra de Dios, ora por él. Y si Dios te guía a ir a otro lugar donde pueda ser alimentado, bajo su guianza únicamente, puedes tú salir. Cuando un diligente no te está enseñando correctamente la palabra de Dios, sí puedes salir. Vamos a orar en esta noche. Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos muestras cuáles son las características de un buen pastor y de un mal pastor o dirigente. Te pedimos que tú nos des discernimiento y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y que nos siembres en un lugar donde podamos crecer, donde podamos ser de bendición también nosotros y que esta palabra que hemos aprendido en esta noche la podamos poner por obras. Te pedimos, Señor, tu bendición sobre nuestros pastores. Levantamos a esta familia pastoral que tenemos en la iglesia triunfante, Señor. Te pedimos que tú los sigas llevando adelante, que los fortalezcas, que guardes sus vidas en completa paz, que tú, Señor, les guardes en todos sus caminos, Padre, y que tú les sigas dando esa palabra para nosotros día con día, Señor. Que su ser interior sea fortalecido. Ellos llevan mucha carga, Señor. No, lleva el peso de toda esta congregación, Padre, pero te pedimos que tú los fortalezcas y los bendigas y suplas cada una de sus necesidades, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por el lugar donde nos has sembrado y te pedimos que uses nuestras vidas y que podamos cumplir el propósito y tu voluntad por la cual nos has llamado, Padre. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, les guarde y les proteja. Gracias.